es un permanente resolver problemas o enfrentar retos, que es lo mismo. No todos los problemas tienen solución. Algunos les buscamos solución. Para otros, la solución hay que diseñarla. Tal vez lo que llamamos vivir es ir resolviendo el desafío más grande que todos tenemos. ¿De qué manera ser felices? Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 219 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Resolver problemas. Ese tema de resolver problemas me lo sugeriste como tema para una presentación que tenía que hacer en segundo año de colegio en 1988, hace De veras. 36 años. Y era una Ujú. presentación corta de 15 minutos. Claro, en aquella época y con aquella edad, 15 minutos hablando solo enfrente de una clase se sentía como una insufrible eternidad. Pero Sí, recuerdo que desde aquel entonces aprendí el método de resolución de problemas bueno, que creo que compartirás hoy o que quizás haya evolucionado, ¿verdad? Con los años. ujú, Y ujú. yo creo que aprender a resolver problemas no nos hace mejores que otras personas que no tengan el método, pero sí creo que cuando uno tiene un método de resolver problemas, eh, tiene mayor posibilidades de practicar y de experimentar, porque todos los días, como hablaremos hoy, estoy seguro, todos los días tenemos múltiples oportunidades para aplicar este y otros métodos parecidos. Y también creo con bastante confianza que esa semilla que sembraste germinó años después en la escogencia de mi primera maestría en estudio de paz y transformación de conflictos. Así que, bueno, la importancia de sembrar semillas también. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Entrémosle Eh, a este eh, cuento. ese tema de la resolución de problemas a mí me ha gustado por años. Eh, yo era un profesional joven y eh, empecé a hacer la maestría en negocios y creo que todas las maestrías en negocios empiezan igual, por lo menos en Harvard, en el INCAE, en el IES, en el INSEAD, empiezan igual, con un énfasis muy importante en torno a la resolución de problemas. Está en el diseño de las maestrías porque realmente lo que hace un ejecutivo todo el santo día es estarse enfrentando a problemas y resolviéndolos. Y una de bueno, primero a mí me sorprendió mucho que existiera un método de resolución de problemas. Yo nunca había visto un método de resolución de problemas. Y entonces es tan nítido, eh, tan reducido en cuanto a número de pasos. Los pasos son eh, tan fácilmente comprensibles que me resultó maravilloso el método de resolución de problemas. Y desde entonces tenía con mucha inquietud de por qué no se incluía en la educación tradicional, ¿verdad? Por ahí, a segundo, tercer año de colegio, un método de resolución de problemas, o aún, bueno, en sexto grado y tal. Creo que todavía lo estamos debiendo. Cuando veo esos perfiles que hace la OCDE, que dice, bueno, que se va a exigir a los profesionales del futuro. Y entonces una de las cosas que se va a exigir a los profesionales del futuro es que tengan un método para resolver problemas. Debe haber muchas combinaciones de métodos y tal, pero todos deberíamos tener un método de resolución de problemas. Claro que todos resolvemos problemas, como decía un profesor
de resolución de conflictos, no tenemos que aprender a resolver conflictos porque no tengamos una forma de resolver conflictos. Nada más vea dos niños de preescolar peleándose un juguete, están resolviendo un conflicto, ¿verdad? Y lo mismo con los problemas. Creo que desde que somos niños andamos resolviendo problemas. Pero creo que hay una dimensión de calidad en la solución de un problema. Creo que hay que tener presente que el problema no se puede resolver de cualquier manera. Lo que llaman agarrarse de un clavo ardiendo, que creo yo que mucha gente lo hace, dado un problema, puchica, veo cómo me salgo del problema y me agarro de la primera solución. Y eso, pues, no es una solución de calidad. Ese es un primer asunto que deberíamos tener muy claro, cómo darle calidad a la solución de problemas. Creo que esa búsqueda de calidad requiere dos cosas. Requiere de tiempo y requiere de una habilidad permanentemente mejorada para hacerlo, porque al principio uno resuelve los problemas tal vez con un buen método, pero no con suficiente calidad. La calidad se va dando con el ejercicio, cuando te vas habituando a que tu manera de resolver problemas sea sistemática y no instintiva, ¿verdad? La más instintiva de las formas de resolver problemas es escudo corona, la monedita al aire, y claro, escojo esto. Esa es una manera instintiva, pero la solución debería ser, deberíamos tener en mente que hay soluciones mejores que otras e ir intentando que haya que tengamos esa destreza de encontrar buenas soluciones. Esto es muy importante. Ahora lo leíste por ahí, la persona, el profesor con quien yo conocí este método y lo practiqué intensamente, eh, Juan Antonio Pérez López, ya fallecido, escribió un artículo largo sobre el método y lo denomina de manera muy eh, desafiante, lo denomina aprender a pensar, porque él sostenía que aprender a resolver problemas es aprender a pensar. Y ahí en el artículo que se llama Aprender a pensar, dice una cosa muy interesante, que eh, nuestra vida entera está dirigida hacia lograr ser felices y que la forma de lograr ser felices es buscando nuestra propia felicidad, ¿verdad? No hay una felicidad que sea one size fits all. Eh, para cada uno de nosotros hay una determinada versión de la felicidad. No es lo mismo la felicidad para un leñador que vive aislado que para un político que vive en acuerdos y tal. No es lo mismo la felicidad para un jardinero que la felicidad para un mecánico, ¿verdad? Eh, entonces, la búsqueda de la felicidad es una propuesta que tenemos que ir construyendo nosotros. Y el problema que hay detrás de la búsqueda de la felicidad se puede plantear diciendo, ¿de qué manera puedo ser más feliz? Ese es, dice él, Pérez López, es el problema de todos los seres humanos. Cada uno se lo plantea a su nivel, en su forma, en sus circunstancias, pero es extremadamente importante saber que no es al azar ni es de cualquier manera que uno puede ir resolviendo ese problema de
de qué manera puedo ser más feliz. Y me llama la atención que eh, podría ser un corolario de esta conversación y de este artículo que publicaste, eh, el tema de la búsqueda de la felicidad. Yo sé que has escrito mucho sobre eso por décadas, y a mí me ha tomado mucho tiempo llegar por mis propios medios a la búsqueda de la felicidad, porque he creído siempre que eh, el éxito de la humanidad, que yo denomino prosperidad, es algo más colectivo que individual, y la búsqueda de la felicidad creo que es una búsqueda más individual. Pero sí me gustaría que buscáramos un espacio para que desarrolláramos más ese tema y lo vinculáramos a este, porque por primera vez me abres la mente a la idea de que resolver problemas es buscar la felicidad, que eso me parece muy interesante. Me devuelvo a tus comentarios y hago algunos apuntes sin afán de ser exhaustivo, pero es una conversación muy rica y yo sé que nos podrían dar horas hablando del tema. Lo primero es que recuerdo al primer jefe que tuve en la función pública, una persona muy querida que ha sido fundamental en mi desarrollo profesional, y ahí empezamos a trabajar en el ministerio, y pues yo le reportaba directamente a él. Ahí el primer día de trabajo, a los primeros 3 problemas que me aparecieron, corrí donde él a preguntarle qué hacía, ¿verdad? Y al tercer problema me dijo, mira, no me traigas más problemas, para eso estás ahí vos, para que los resolvás. Y eso me parece que es un acto de empoderamiento fundamental para que la persona sepa que tiene que resolver, ¿verdad? Tiene que gestionar, tiene que agenciárselas. Eh, y como uno entra a un puesto de trabajo sin saber, tiene que averiguar y tiene que pasar por una curva de aprendizaje acelerada, como todas las curvas de aprendizaje creo que son aceleradas. Eh, Me parece también que cuando uno trabaja en un equipo y tiene algún puesto de mando, y quiere empoderar a sus colaboradores para que resuelvan problemas, haría bien en compartir un método para que haya intersubjetividad, digamos, para que haya claridad de cuál es el proceso que vamos a seguir para resolver problemas, porque si yo voy a seguir un proceso de resolver problemas que es filosofando por días sobre cuáles son las posibles soluciones, y por otro lado, otra persona lo que tiene es un martillo en las manos y quiere resolver todo a martillazos, creo que eso no nos va a ayudar a gestionar mejor como equipo. Hay hay un paradigma gerencial del cual sé poco, pero que surgió recientemente en una conversación, de que en una organización la verdadera gerencia, la verdadera gestión está del colaborador hacia su superior jerárquico, ¿verdad? O sea, yo tengo que aprender a gerenciar o a manejar, en mala traducción del inglés manage, yo debería aprender a gerenciar a mi jefe, y si tengo personas que colaboran conmigo sobre las cuales yo tengo responsabilidad o superioridad jerárquica en la organización, yo lo que debo hacer es empoderar a esas personas. O sea, la verticalidad de una jerarquía organizacional no es estática, sino que uno tiene que ver cómo hace para ayudar a que el jefe se salga con la de uno, por decirlo en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que uno asesore al jefe para que el jefe ejecute y tome decisiones según lo que uno le aconseja y le recomienda. En eso Steve Jobs era magistral. Primero, tenía una gran capacidad de reclutamiento, y segundo, en el momento en que una persona ponía un pie en Apple, él le decía a esa persona, mire, usted está aquí eh, no para que haga lo que yo le digo, sino porque usted sabe más que yo de lo que usted es experto. Entonces, dígame qué es lo que hay que hacer. Y eso me parece que es un acto de humildad que ayuda muchísimo a estimular la innovación y el emprendimiento dentro de la organización, y la productividad y demás. Otro asunto que mencionabas y que me parece interesante cuando hablabas de 2 niños disputándose un juguete,
Este libro que comentábamos las últimas 2 semanas, que se llama La generación ansiosa, dice que desde la era de los videojuegos hasta hoy, los niños, sobre todo los niños varones, han reducido significativamente la cantidad de oportunidades para eh, relacionarse con otras personas de manera presencial. Y eso ha reducido muchísimo nuestra destreza orgánica de aprender a resolver conflictos interpersonales, a resolver problemas interpersonales. Entonces, por un lado mencionas algo que es muy cierto, que la OCDE y el Foro Económico Mundial y algunas otras entidades globales están diciendo que de las 5 destrezas más importantes que hay que aprender para los próximos 5, 10 o 15 años es resolución de problemas. Por otro lado, estamos viendo generaciones mucho menos capacitadas para resolver problemas que las generaciones anteriores. Ahí creo que hay una oportunidad, ¿verdad? Y esa oportunidad eh, habrá, que, habrá, que, habrá que llenar ese vacío de alguna manera. Después, me parece que, bueno, ahí podríamos hacer una reflexión conceptual entre eficiencia, eficacia y efectividad, pero creo que todas tienen que ver con eh, cuáles son las soluciones que le buscamos a los problemas. Pero antes de llegar ahí, necesitamos tener claridad de lo que denominaba tu profesor, que es el pensar, ¿verdad? Yo diría que es diagnosticar, y para diagnosticar es pensar con un método. Entonces, sigues un método y diagnosticas, y como decía Einstein, si a mí me dieran 24 horas para resolver un problema, pasaría las primeras 23 horas y 30 minutos diagnosticando con precisión el problema. Y una vez que el diagnóstico está claro, pasaría la última media hora resolviéndolo. O sea, el diagnóstico el diagnóstico, si es bueno, contiene muy clarita la solución. Y lo último, para hacer una caricatura, eh, yo creo que eh, eh, la mejor solución de un problema es aquella que evita el problema. Y suena, suena paradójico, pero creo que en muchas instancias, eh, un Estado de Derecho, por ejemplo, lo que procura es que cuando conocemos la ley, conocemos los límites dentro de los cuales vamos a convivir, y entonces procuramos, por ética y por civilidad y por legalidad, no quebrantar esas normas, y con solo no quebrantar las normas, ya estamos evitando problemas. Entonces, esos son los problemas mejor resueltos, los que ni siquiera existen, ¿verdad? Y la caricatura es que yo podría decir que en mi carrera universitaria resolví miles de problemas matemáticos no estudiando ingeniería. Y la caricatura la hago para ilustrar de qué se trata, ¿verdad? Yo no quiero ser un delincuente. Entonces, para no ser un delincuente, voy a hacer todos los esfuerzos posibles por no quebrantar la ley, y eso quiere decir consultar, pensar, estudiar y estar seguros de que cuando uno va a hacer algo está dentro de los límites de lo que le permiten las normas de un estado como el nuestro. 4 o 5 cosas bien llamativas, ¿verdad? Cuando hablas de método, hablas de métodos crudos, por ejemplo, simbolizados en el martillo, ¿verdad? Eh, las cosas entienden más o menos a golpes, no se necesita ningún refinamiento para resolver nada, sino que démosle un martillacito a ver si el aparato entiende. Y en el extremo está el ejercicio del pensamiento interminable, ¿verdad? El, el análisis, el análisis interminable del problema, y das vueltas, y cada vez tienes una visión más amplia del asunto, pero si no tomas la decisión, ahí te quedas y el problema no se resuelve. El problema no se resuelve con solo pensamiento, ¿verdad? Yo creo que uno, eh, si quisiera plantearle un problema a la inteligencia artificial lo que te daría son posibilidades, pero si le preguntaras la, la corta experiencia que tengo
con la inteligencia artificial es que si le preguntaras, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? Y la inteligencia artificial diría, allá cada uno, ¿verdad? No se va a querer mojar. He visto que la inteligencia artificial tiene esa maravilla de que como que no le gusta mojarse, ¿verdad? No le gusta comprometerse, siempre le gusta dejarte opciones abiertas. Y tiene razón, porque una de las formas de desacreditarse más rápidas que tendría la inteligencia artificial es tener unos cuantos fallos, recomendar unas cuantas cosas que no tuvieran pies ni cabeza, o aunque fueran muy bien pensadas, no tuvieran eficacia para resolver el asunto, y ahí se empezaría a desprestigiar la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, eh, eso sobre el martillo y el filosofar como puntos polares de una forma de abordar retos o de abordar dificultades. Eh, en una organización, con la gente de un equipo, siempre hay una dinámica muy viva, ¿verdad? Por un lado, es casi natural que surjan liderazgos. Y por otro lado, es importante que los liderazgos no inhiban a los demás de tener una participación en el equipo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el incentivo que tienen los miembros de un equipo para descansar en el liderazgo de alguien? Creo que uno de los incentivos que tienen es el confort. Sí, fíjate que si cuando uno se monta al bus, todos llenamos el bus y tuviéramos que empezar a ver quién conduce el bus, eso sería de un costo enorme. Lo lindo es montarse al bus y que ya el chofer esté dispuesto y dice, ya cierro la puerta y nos vamos. Eso ocurre en un grupo de trabajo, en un grupo profesional ocurre lo mismo. Nos estamos conociendo, estamos ante un problema y un poco todos tenemos ahí la antena desplegada a ver quién es el que sabe más, quién es el que va a tomar más iniciativas, o sea, quién es el que va a ser el chofer de ese bus. Y ahí me parece que se pierden cosas, porque en un bus tú puedes ir sentado sin hacer nada, pero en un equipo de trabajo no se puede uno sentar sin hacer nada. Es más, es importante que todos estemos al borde de la silla viendo a ver cómo aportamos, porque de otra manera lo que estaría ocurriendo es lo que llaman en algún artículo muy famoso en gestión, que es de quién es este mono o a quién le entrego el mono. Dicen que cuando uno tiene un colaborador, eh, algo ocurre en el puesto del colaborador y el colaborador viene y cuando él te plantea, ¿ahora qué hago? Lo que está haciendo es cogiendo un mono que él tiene en la espalda y diciendo, ¿ahora qué hago? Y cuando tú le contestas, él te puso el mono en la espalda, porque tú te vas a hacer lo que él dijo, no lo que tú tienes que hacer. Y entonces el mono lo tiene ahora tu jefe. Hay miles de jefes llenos de monos. ¿Por qué? Porque no delegan. ¿Y por qué no delegan? Ahí también tenemos, creo yo, un mecanismo perverso, ¿verdad? El mecanismo perverso es que mandar, sentirse arriba en una escalera jerárquica es agradable. Es a no ser que seas muy avanzado humanamente, es agradable porque tener poder para la inmensa mayoría de personas es agradable, ¿verdad? Ya cuando uno recorre el camino y va llegando a ser casi Francisco de Asís, ¿verdad? Ahí sí se da cuenta de que lo de mandar, si a Francisco de Asís le hubieran dicho, mire, usted va a ser el prior de esta vaina,
posiblemente diga, no, 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 déjenme si yo estoy en otra cosa, ¿verdad? Pero eso se da cuando hay desarrollo, mucho desarrollo humano. En las etapas en que andamos todos los demás, mandar es bonito. Y entonces, si mandar es bonito, la delegación la das con cortapisas. Encárguese de esto, pero infórmeme. Dígame cómo lo va a hacer. Tráigame el resultado. Eh, porque te sientes más cómodo con eso que con lo que haría funcionar mejor la organización, que es lo que decías tú antes. Cada uno en su puesto, conociendo muy bien el puesto y resolviendo todo lo que le caiga por ahí en la mesa. Ese es el ideal de la eficacia, pero no es el ideal de, del ego de los superiores. Por eso, creo yo, esa es una de las razones por la cual la gente no delega. La otra razón que perturba la eficacia de la organización es que el delegado, el que tiene que hacer la cosa, trata hasta donde sea posible de no aceptar delegación, porque toda delegación es un riesgo. Tú, cuando tienes que resolver algo, por más elemental que sea, estás asumiendo el riesgo de equivocarte, ¿verdad? Y entonces es preferible que otro te diga cómo hacer para, para que el lunes, cuando salgan a flote las cosas de esta semana, tú le puedas decir, ay, pero usted me dijo, usted me dijo que lo hiciera así. Y eso crea un circuito de yo no delego porque me gusta el poder y el otro no acepta la delegación porque no quiere comprometerse. Si esto suena a la descripción de una estructura ineficiente, es porque esa es la forma en que hacemos las cosas. Tengo amigos, eh, Ricardo Monge, el presidente de Academia, habla muchísimo de productividad, ¿verdad? De cómo no vamos a salir del nivel de desarrollo que tenemos a no ser que demos un salto de productividad. Y claro, el salto de productividad, creo yo, que en las organizaciones depende muchísimo de que revisemos esquemas como este de eh, no delego porque me da gusto tener poder y el otro dice, pues a mí no me deleguen porque cuando me delegan me ponen en riesgo. Si lo lográramos hacer, desmontar ese mecanismo perverso, las organizaciones nuestras darían un salto, ¿verdad? Bueno, Qué interesante esto último que dice, me resulta muy estimulante. ¿Recuerdas que hace unos meses habíamos estado haciendo un diagnóstico sobre el estado de situación de la capacidad emprendedora en América Latina? Y sí. habíamos visto que la productividad de América Latina como región, eh, como un todo, andaba como por 1,3% anual en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ujú. Es un indicador nada más, no quiere decir que esa sea la verdad absoluta, pero a esa tasa de crecimiento le tomaría a la región 90 años eh, duplicar su productividad, ¿verdad? Su Producto Interno Bruto. Y obviamente no tenemos 90 años para esperar, entonces tenemos que aumentar la productividad. Pero lo que me estimula lo que decías al final de tu intervención es que debe haber unos rasgos culturales que atentan contra la productividad. Y eso que estabas describiendo ahí, casi que como una caricatura, a mí me sonó al Chavo del Ocho, ¿verdad? Y digo el Chavo del Ocho no de manera peyorativa, al contrario, un momento para reconocer la Eso. capacidad dramatúrgica de Roberto Gómez Bolaños de haber podido retratar eh, en unas cuantas escenas muy breves y muy simples y muy básicas la cultura latinoamericana, porque eso que él retrató en los años 60 y 70 de México todavía hoy, 50 años después, lo vemos en muchos lugares de nuestra región, lo cual es, de cierta manera,
paradójico, o por lo menos nos tiene que llevar a pensar, porque cada vez que yo escucho hablar de organizaciones transnacionales en países latinoamericanos en otras regiones del mundo que contratan profesionales latinoamericanos, la forma como se refieren al talento latinoamericano siempre es con una cantidad de atributos bellísimos, ¿verdad? La creatividad y, Ah, y el don de gentes y la forma de relacionarse con los demás y que es gente muy agradable, ¿verdad? Bueno, en el caso de los costarricenses, además, que es gente muy simpática, qué sé yo. Eh, Esa es la clave del éxito de la atracción de inversión extranjera directa a Costa Rica, ¿verdad? No es que este país tenga electricidad barata y grandes autopistas y excelentes puertos y aeropuertos. Lo que este país tiene es un talento exquisito y el talento exquisito creo que tiene que ver con el cultivo a lo largo de múltiples generaciones de muchos grados de libertad, la posibilidad de experimentar, ¿verdad? De que aquí se pueda cometer errores y aprender de ellos. Entonces es una cultura que tiene los elementos esenciales para la innovación. Pero me parece que deberíamos de explorar cuáles elementos hay en la cultura en las culturas latinoamericanas que tal vez eh, impacten de forma negativa los procesos productivos empresariales y bueno, y a nivel nacional también, ¿verdad? Porque obviamente la empresa y la industria son las fuerzas, los motores sí, económicos de los países. claro, claro. Es la empresa privada la que genera Ujú. 85-90% de los empleos de todos modos. Me devuelvo un poquito a lo que hablabas y creo que estabas hablando de que no basta con pensar y diagnosticar, sino que también hay que implementar, hay que ejecutar, hay que tomar decisiones, hay que gestionar, hay que asumir responsabilidades, hay que considerar causas y consecuencias, hay que analizar costos y beneficios y también creo que no es cuestión de tener un solo método, uno puede tener un repertorio de herramientas para resolver problemas, ¿verdad? Y ese repertorio utilizarlo según aplique. Me trae esto a pensar en que toda profesión y toda destreza técnica es un método especializado de resolución de conflictos, ¿verdad? De resolución de problemas. Em, si a mí se me rompe un tubo de agua en el baño, yo quiero llamar a un fontanero y además quiero que sea un fontanero reconocido. No me importa si eso no es certificado, pero eso es otro asunto, pero que sea un fontanero reconocido que yo sepa que me va a resolver el problema de la manera más efectiva posible. Eh, pero si lo que tengo es un dolor de muelas, yo quiero ir a donde un profesional que pueda resolverme ese problema, ¿verdad? Entonces creo que todas las profesiones son técnicas que consisten en uno o varios métodos de Ujú, resolución de ujú. problemas. También me parece que hay un elemento de costo de oportunidad. Toda decisión que tomamos implica descartar muchísimas otras y eso cuesta trabajo mental y emocional, ¿verdad? Se invierten muchísimos recursos en tomar decisiones porque optar por una solución implica descartar a todas las demás. Em, También me parece, si nos ponemos a pensar un poquito más en términos de resolución de problemas en la función pública, que un paso elemental, así como el diagnóstico es importantísimo para resolver problemas, un paso elemental en la resolución de problemas de orden público es la fijación de la agenda. Bueno, sabemos que hay múltiples y muy diversos grupos de interés que pujan de manera transparente o no tan transparente para apuntarse en la agenda y para darle prioridad a sus asuntos en la agenda de orden público. Bueno, la agenda más transparente que existe en un Estado de Derecho como el nuestro es la agenda legislativa, que además tiene
dos momentos a lo largo del año. A lo largo del Ujú, año. En ujú, realidad son cuatro, pero están emparejados y alternados, que son las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. En las sesiones ordinarias, la agenda la fija el Congreso mismo, ¿verdad? La junta directiva, por decirlo así, la presidencia del Congreso es quien define la agenda legislativa que se va a discutir durante ese periodo de sesiones, y durante las sesiones extraordinarias, quien fija la agenda es el Poder Ejecutivo. Eh, en otras épocas, cuando aquí existía el bipartidismo, eso fue hasta el año 2002, ¿verdad? Antes del año 2002, Costa Rica eh, se rigió por un sistema político donde había dos grandes fuerzas políticas, la centro izquierda y el centro derecha, que al final de cuentas eran ambas centro, eh, pero tenía muchísimo sentido para el Poder Ejecutivo llevar agenda al Congreso durante las sesiones extraordinarias si tenía mayoría simple, ¿verdad? Si tenía 29 diputados o por lo menos una coalición de 29 diputados que votara leyes y produjera nuevas leyes para reemplazar algunas otras que hubieran resultado obsoletas con el tiempo, o para modernizarse o para crear oportunidades nuevas, etcétera. Pero desde que se terminó el bipartidismo, que se terminó por un episodio histórico y no por una decisión constitucional, eh, las sesiones extraordinarias del Congreso le exigen al Poder Ejecutivo una capacidad de gestionar coaliciones en torno ujú. a diferentes puntos de la agenda para crear nuevas leyes que no tenemos. Yo creo que no tenemos esa capacidad. Y han pasado 22 años y no siento que se perciba una destreza de facilitación para forjar las coaliciones necesarias para que el Poder Ejecutivo le saque mayor provecho en el sentido de efectividad a la aprobación de leyes que son de su interés, a partir de la agenda que fijan, ¿verdad? No sé si lo dijimos semanas atrás, pero si lo dijimos, no importa repetirlo. La, la fijación de la agenda podría ser, en muchos casos, más importante que quiénes son las personas electas. Porque ¿a quién le importa honestamente, con todo el respeto que merecen esas personas y sus familias, a quién le importa quién tomó la decisión de conservar parques nacionales o de desarrollar energías renovables o de crear una industria de turismo orientado hacia la naturaleza? No importa, son decisiones estupendas que han generado valor intergeneracional enorme para este país. Y no importa quiénes fueron las personas electas que tomaron esas decisiones. Lo que importa es el impacto que tuvieron esas decisiones, ¿verdad? Es como un poco el trabajo tras bambalinas que implica la política. Es un sacrificio personal, sí, y es un sacrificio temporal también, porque ningún puesto de elección popular es perpetuo. Al contrario, necesitamos periódicamente renovar las caras y las voces y el talento que está tomando decisiones. Pero lo importante es quién tome esas decisiones. Y si lo importante es quién tome esas decisiones, pues necesitamos tener clara cuál es la agenda, para dónde vamos. Esto sí lo hemos dicho varias veces en los últimos meses y tal vez años, que todo, todo país es un experimento y el experimento costarricense es un experimento que tiene 202 años de funcionar bastante bien. Esto no lo digo de manera subjetiva, creo que de manera objetiva, si comparamos a Costa Rica con muchos otros países alrededor del mundo que han existido incluso menos años que nosotros, eh, hemos tenido una trayectoria bastante buena en muchos sentidos, ¿verdad? Sobre todo en el sentido de maximización de la creación de bienestar para la mayoría de la población, y tengo que incluir a otras formas de vida que también se han visto impactadas de manera muy positiva por la forma como este país ha fijado agenda y ha tomado decisiones, sin importar quién las toma. Quiero corregirme, porque hace un ratito dije que sí era importante
quién tomaba las decisiones. Y lo que quiero decir es que lo importante es que haya una agenda para que quien tome las decisiones las pueda tomar de manera más fácil que si no hay una agenda, ¿verdad? Y en este momento, en este país, yo siento que no hay una agenda, entonces no importa quién está ahí para tomar las decisiones, no puede tomar ninguna. Y por eso es que se siente como que el Congreso no hace leyes y creo que es una falsa percepción porque si nos vamos al detalle, hay algunas leyes que sí se están promulgando y que no las estamos conociendo. Ahí siempre seguimos teniendo un cortocircuito en la comunicación entre gobernantes y gobernados. Creo que has mencionado la diferencia fundamental que hay entre problemas individuales y problemas nacionales, ¿verdad? Cuando eh, alguien enfrenta un problema individual, ¿verdad? No sé, iba a salir y la motocicleta está desinflada. Ese es un problema individual. ¿Quién fija la agenda? Bueno, la agenda la fijan las circunstancias. ¿Quién resuelve? El usuario de la motocicleta. Y el problema es muy simple. Creo que a veces como ciudadanos aplicamos esta, sim- esta forma simple de ser los problemas individuales, se la queremos aplicar al ejercicio de la función pública. Y el ejercicio de la función pública, usando esos mismos elementos que tú decías, bueno, tenemos unos problemas, pero no todos los problemas entran en la agenda. Alguien tiene que fijar la agenda, ¿verdad? Alguien tiene que fijar la agenda. Y una vez que la agenda está fijada, el método de resolución del asunto puede ser muy bueno, pero hay ahí unos ruidos políticos, ¿verdad? A mí me parece que muchas cosas pueden ser resueltas no de manera óptima por puro interés político o politiquero, ¿verdad? Concretamente, todos sabemos que una de las cosas que hacen los grupos políticos es no querer que el grupo político antagónico se beneficie. Yo creo que el tren urbano en Costa Rica se detuvo para que el gobierno de Carlos Alvarado no tuviera otro éxito tan rotundo como el éxito de haber puesto en marcha la resolución del problema fiscal. No sé por qué, yo no entiendo mucho de esto, pero el tren podría estar a un año, 2 años vista. Si alguien hubiera llegado al gobierno y hubiera dicho, tal vez esta no sea la solución óptima, pero para la magnitud y la universalidad del problema de transporte que tenemos en la gran área metropolitana, démosle viaje con esta solución. Entonces, la fijación de la agenda, ve qué interesante, está en agenda desde hace años que necesitamos, el país necesita una carretera a San Carlos, el país necesita una buena carretera a San Ramón, el país necesita un buen sistema de transporte, todo muy ingeniero, todo es, todo es de pavimento, el país necesita un buen tren interurbano, pero ¿cómo hacemos para ponerlo en agenda? Y en esto llegamos a un tema bien interesante, que es, ok, todos sabemos lo que es la democracia, ¿verdad? Democracia es votar periódicamente para cambiar a los que nos gobiernan. Pregunta, ¿habrá formas democráticas de influir en la agenda? Yo creo que sí, ahora existe hasta el referéndum, donde una iniciativa popular puede finalmente convertirse en ley, ¿verdad? Pero no es frecuente que eh, la agenda nacional esté alimentada por los ciudadanos.
¿Por qué será? Puede ser que digan, hombre, ay, no dice usted que está en agenda la carretera de San Carlos y tiene 30 años de eso sin resolverse. Puede ser que digan eso. O puede ser que digan, no encuentro manera de influir en la agenda. O puede ser que haya el pensamiento de, no, son otros alienígenas, esos que llamamos la clase política, los que tienen que fijar la agenda. Pero ahí, en quién fija la agenda y cómo puede el ciudadano intervenir, me parece que hay un tema relacionado con el remozamiento de la democracia, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Quiero, quiero devolverme un par de pasitos y creo que con esto termino. Lo primero, hemos hablado mucho aquí sobre problemas complejos, ¿verdad? Que no son de una solución simple, sino que están concatenados con otros problemas. Entonces, que resolvamos respecto a un problema podría mejorar o agravar otros. Y eso requiere en quienes toman decisiones pensamiento sistémico. Eso lo hemos hablado y creo que no está de más reiterarlo. Lo otro es que, por supuesto que hay grupos de interés cuya agenda es perpetuar algunos problemas. Eh, hay industrias enteras de alcance global a las que les interesa que haya guerra, Sí. ¿verdad? Ajá, Las industrias de armas les interesa claro. que haya guerra. Ujú, A las industrias petroleras les interesa que se siga vendiendo gasolina. sí, Y eso es continuar alimentando un problema muy severo de una dimensión además global cuyas soluciones tomarán décadas. Em, y me parece que también es una perpetuación del problema para algunos grupos no querer que haya tren eléctrico, ¿verdad? O que haya tren sí, 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 del tipo sí, que sí. sea, ¿verdad? Está Ujú, claro que hay hay una mentalidad de que si hay un tren, la gente va a dejar de moverse de otras maneras que benefician a esos grupos sí, y eso nos afecta a todos. ujú, Y para terminar, me centro en el término que mencionaste de soluciones de pavimento. A mí me parece que parte de diagnosticar problemas como los que mencionabas nos conducen a valorar la necesidad de movilidad, ¿verdad? Entonces necesitamos mover personas. Bueno, ¿para qué? Para que vayan a trabajar. ¿En qué? Prestando servicios digitales. Y ahí no podrían prestar esos servicios digitales sin tener que moverse. Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, entonces pasemos una ley de trabajo remoto. No me acuerdo cómo se llamaba la ley. Pucha, esa ley se discutió en el Congreso años, hasta que finalmente a duras penas se aprobó una versión súper diluida de la ley de trabajo remoto, no me acuerdo cómo se llamaba la ley. Y de repente se vino la pandemia y ahí no importaba cuál era la ley, todos los proveedores de servicios digitales tuvieron que proveer esos servicios digitales desde la casa. sí, Y qué resultó de eso? De la demostración de que millones de horas de trabajo, de experiencia acumulada, generamos a lo largo de 2 años de pandemia y hoy en día mucha gente es más feliz y más eficiente trabajando de manera remota que desplazándose físicamente a un lugar de trabajo, ¿verdad? Eh, Eso tiene otros problemas, ¿verdad? Que ya las organizaciones están perdiendo su cultura organizacional y que los colaboradores de un equipo ya no se conocen y estamos claros. Hay otros problemas y hay que buscarle solución, pero tal vez no necesitemos mover tanta gente tanto tiempo sí, a las mismas horas del día, además, ¿verdad? ujú, ujú, Eh, y, y tal vez lo que necesitamos también es mayor fluidez para el movimiento de bienes, ¿verdad? Para el desplazamiento de carga, sobre todo cuando es carga que va viajando de Nicaragua a Panamá y que pasa a través de Costa Rica, que ni siquiera son bienes que se van a consumir aquí, ¿verdad? No le dejan nada al país.
¿Y cuál es la manera más eficiente de trasladar esa carga de una frontera a otra o de un puerto a otro? O bueno, del lugar donde se produce al lugar donde se consume. A mí me dejó eh, muy impactado de manera negativa enterarme que la producción agrícola del país para consumo local se centraliza en el Senada, en Barrial de Heredia, y de ahí se distribuye a todo el país, incluidos bienes que se producen en un lugar, como decir Guanacaste, viajan a Heredia y después se devuelven a Guanacaste para ser consumidos. Hey, me parece que cualquier persona que tenga un uso básico de una hoja de cálculo como el Excel, y eso no estoy ni hablando de inteligencia artificial, podría darse cuenta de que lo que se produce que se va a consumir en una localidad no debería desplazarse hasta el Senada, ¿verdad? Ya con eso descongestionamos le sacamos un furgón al día a la carretera. Sí, sí, Pero puede ser sí. que haya grupos de interés que lo que quieran es que ese furgón sí se desplace, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, hay unos problemas que son de pavimento y otros que tal vez no necesariamente, pero con esto termino. Perdón, con esto no termino. Bueno, sí, termina tú primero y después yo cierro. Muy, muy bueno eso que estás diciendo. Pues lo que estás diciendo es que la mejor forma de tratar a un problema es eliminarlo, ¿verdad? Eliminarlo. Eh, y creo que las innovaciones para eliminar problemas siempre pasan, no son únicamente eso, siempre pasan por el proceso creativo, ¿verdad? Vieras que tengo contacto con una empresa en El Coyol y entonces viví el fenómeno del traslado de la empresa de donde estaba hacia El Coyol. Y ahí preguntando, después de 2 años, una gran cantidad de personas se habían venido a vivir al Coyol y con lo cual se economizaban. Antes venían de Tres Ríos a San José y ahora les tocaba ir de Tres Ríos al Coyol, que es 1 hora de ida y otra hora de venida, se trasladan de vivienda. Entonces uno salta y utiliza la creatividad y dice, hombre, tal vez lo que habría que pensar es en que la gente debería vivir en campers y entonces irse con el camper ahí donde está la empresa en la cual están temporalmente trabajando, especialmente ahora que no trabajamos vitaliciamente en una sola empresa. El chiste del camper no es gracioso, pero a lo mejor sí pueda dar una idea de cómo deberíamos resolver el problema de vivienda en un país que está viendo surgir una serie de regiones productivas que provocan desplazamiento de personas, ¿verdad? La otra solución es esa que tú dices, hagamos de manera eh, digital todo lo que se pueda hacer y no lo hagamos presencialmente. Entonces, una serie de problemas nacionales deberíamos plantearlos en el sentido de decir de qué forma podríamos eliminar este problema. Es que no es hacerle, no es ponerle unos pañitos de agua tibia, es eliminarlo, porque el problema que resuelves a medias, ahí resucita, ¿verdad? Deberíamos tener esa visión, creo, de audaz de cómo resolver la cosa. ¿Por qué no tenemos esa visión audaz? A la puchica. Antes estaba pensando, cuando tú decías, qué raro, es que la gente como que no le gusta la delegación. ¿Por qué será en Latinoamérica? Esto compromete la productividad. Carl Jung habla de lo que llaman los arquetipos. Son interiorizaciones que tenemos de situaciones que no hemos vivido, pero que ahí están en nuestra memoria de alguna manera, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros tenemos el arquetipo del español como, como nativos que somos de esta tierra,
tal vez tenemos el arquetipo de hay que preguntarle al español que es el que gobierna, el español que es el que sabe, el español que es el que bautiza, el español que es el que lee, ¿verdad? A lo mejor no nos hemos todavía sacudido el arquetipo del español. Y peor todavía, si pensamos que lo que no nos hemos sacudido es el arquetipo de Prometeo. Prometeo se roba el fuego que solo los dioses manejaban y se lo entrega a los hombres y les da una posibilidad enorme de control del entorno. Y a Prometeo lo castigan feo, ¿verdad? Entonces, tal vez tenemos el arquetipo tipo de Prometeo y ahí en el fondo de nosotros alguien nos está diciendo, no hagamos olas, no hagamos olas. Latinoamérica, es la hora de empezar a hacer olas con toda racionalidad, con toda prudencia. Hagamos olas, Costa Rica, hagamos olas, no nos vamos a quedar así a que se termine este siglo, los que lo vean terminar, ¿verdad? No, no, hagamos olas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada más quería terminar con un saludo eh, para el Día del Padre, que es mañana. Ah, mañana. Eh, sí, sí, sí. Y Bueno, quería, lo mismo para ti. gracias. Quería Ajá. agradecerte por el padre que has sido y el padre que eres y la influencia que has tenido en el padre que soy. Bueno, muy lindo cuando yo los veo a ustedes ser padres, a ti y a Cristina. me, me, me conmueve porque yo creo que yo fui un buen padre, pero ustedes son excelentes. Todavía lo eres. Bueno, muy Muchas bien. gracias. Ok, Hasta luego. gracias a ti.